Y el día de hoy les quiero contar algo que me pasó esta semana en el trabajo. Resulta que estábamos tratando de ver una situación bien complicada, que tiene que ver con un accidente laboral. Y, bueno, en fin, varias personas empezaron a decir, oye, esto es bueno, esto es malo, pero al fin y al cabo todo era en base a la moral que la misma persona tenía. Y uno de ellos me llamó mucho la atención, que estaba como, bueno, no sé si es bueno o malo, porque no es algo que está claramente escrito, no es algo que yo sepa. O sea, la moral de cada persona es distinta. Y las personas en medio de la reunión entraron en una confusión. Yo por dentro estaba viendo o autodiciéndome cómo es un mundo sin conocer lo que Dios estima como bueno y lo que estima como malo, porque todo queda en base a la percepción de la misma persona. Y cuando eso pasa, no hay dirección. Cuando tu moral o mi moral no está basado en los principios bíblicos, no hay dirección. No sabes si estás en lo correcto o en lo errado. No puedes tener un juicio objetivo, porque tu moralidad se basa en lo que el contexto de tu vida, dígase padres, familias, amigos, etcétera, te han estructurado a pensar. Pero cuando tenemos nuestra capacidad basada en la palabra del Señor al momento de tomar decisiones, es claro como el agua. Y de eso les quiero hablar. Así que les voy a pedir que abran su Biblia en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Lo vamos a leer en la Reina Valera del 1960. Éxodo capítulo 20. Diga amén cuando ya lo haya encontrado. Amén. Ok. Este era el Señor entregando los 10 mandamientos, entregando las ordenanzas. Es muy distinto a todo lo que entrega el Antiguo Testamento. Este es el Decálogo. Son 10 principios, 10 reglas que tenían por finalidad ser simples, sencillas, para que cada persona, sin importar la educación que tuviese, mucha o poca, sin importar si era adulto o pequeño, sin importar la profesión que tenía, pudiese memorizarlas, aprenderlas y aplicarlas en su vida diaria. Este es el Decálogo. Antes de comenzar, quiero decirles que Jesús habló de los 10 mandamientos y lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Así vas a amar al Señor. Mateo 20, del 37 al 40 nos declara esto. Y por otro lado nos da otro mandamiento, que es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, sí, Señor. De esta forma el Señor resumió toda la ley. El Antiguo Testamento resumía en 2 principios. Lo leo nuevamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Ahora, el Antiguo Testamento contiene 613 mandamientos en total, que se dividen en 2. Normas cúlticas, es decir, de adoración, y normas civiles, relación hombre-hombre. Es decir, de esos 13 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, vienen a regular la relación que es hombre-Dios y hombre-hombre. Leyes cúlticas y leyes civiles. Y el Señor
para hacer algo simple, da este decálogo, los 10 mandamientos, que se dividen en 5 primeros mandamientos, que son relación hombre-Dios, y los 5 posteriores son mandamientos que vienen a regular nuestra relación con nuestros pares, hombre-hombre. Y vamos a comenzar a verlos. Leamos. Y habló Dios todas estas cosas, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Lo que hizo mi abuela, ¿me podría afectar? ¿Lo que hizo mi padre me puede afectar? 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estos son los 5 primeros mandamientos. Verso 13, no matarás. Verso 14, no cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Amén. Tome asiento. La entrega de la ley al pueblo de Dios, este decálogo, tenía que ser algo estruendoso, tenía que verse como Dios en toda su potencia, con todo su poder. Por eso es que el Señor se presentó de esta forma. Un monte humeando, tanto así que el pueblo temblaba. Hay algo que el Señor aprecia. Hay algo que el Señor demanda, y que es vivir bajo sus principios, porque su presencia, por alguna razón, la santidad es necesaria para que esa presencia se mantenga. El Padre nos quiere comunicar el día de hoy y quiere decirte que tu forma de pensar y de vivir, de elegir, de seleccionar, tiene que estar basado en sus mandamientos, en sus principios. Y es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Salmos 119, del verso 15 al 16, dice lo siguiente: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos y me regocijaré
en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. No te olvides de la palabra del Señor. No te olvides de lo que Él va a hablar a tu vida el día de hoy. No te olvides de su palabra ni de sus principios. Vamos a partir hablando acerca de los primeros 5 mandamientos que vienen a definir la relación hombre-Dios, una relación vertical. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 3. Dios en su omnisciencia conoce la necesidad del hombre. Conoce que tú incansablemente en tu alma necesitas a un Dios. Y cuando esa necesidad no es saciada por el Dios verdadero, vas a estar día tras día queriendo ese vacío llenarlo con algo. Y muchas veces cuando ese algo no está hecho, no fue diseñado para llenar el vacío, la verdad es que te vas a hacer daño a ti mismo. Y esa necesidad insaciable de querer llenar ese lugar no va a ser suplida. Es Cristo y Dios quien puede suplir esa necesidad en tu corazón y en el mío. Dios te desea muchísimo. La palabra dice que el Espíritu Santo nos desea celosamente, te desea con celo. Es por eso que el Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él lo que está diciendo es que Dios quiere la exclusividad en el corazón de su pueblo. Él quiere la exclusividad en el corazón de un hombre y de una mujer. Él quiere la exclusividad en el corazón del hombre y de la mujer. Él quiere la exclusividad en tu corazón. Y no se sacia con nada menos. El Señor quiere la exclusividad en tu corazón. Dios no permite que su pueblo, su hijo, tú mismo, su hijo, no permite que pongas en tu corazón algo que no sea Él, como Dios. Él demanda exclusividad y es por esto que era una ley tan simple que cualquier hombre y mujer podía entenderlo, sin importar la edad. El segundo mandamiento dice lo siguiente, verso 4. No te harás imagen. El Señor es creador de todo el universo. Es creador de la piedra, de la plata, del oro, de la madera, de la naturaleza y de todo lo que nosotros vemos. Cuando un hombre toma algo que es creado, toma algo como la madera, le da forma de Dios y lo venera, eso es lo mismo que comparar al Dios Todopoderoso con algo que es creación. Y eso es un insulto al Señor. Está adorando el hombre a la creación y no al Creador. Fíjese, le voy a plantear una ilustración. Un padre carpintero tiene un hijo y le enseña a hacer esculturas. Y el hijo lo que hace es tomar la madera y empieza a esculpir una figura como la del padre. Pasa el tiempo y este hijo empieza a conversar con la escultura que hizo. Comienza a acercarse, comienza a venerarlo, comienza a darle gracias por todo lo que el Padre le había dado. Comienza a conversar con la escultura
¿cómo crees que se sentiría el Padre? ¿Cómo crees tú o cómo te sentirías tú si es que tu hijo te reemplaza por un juguete? La verdad es que cuando veneramos una imagen, dejamos de venerar al Dios creador, a nuestro Padre. Dejamos de tener una relación con nuestro Padre. Denigramos quién es Él, porque lo estamos comparando con madera o con cualquier otro material que existe. Lo limitamos porque lo representamos en una forma. Y Dios no puede ser contenido en una estatua. Finalmente, en el plano espiritual, cuando nosotros adoramos una imagen tallada o cualquier otra cosa, una imagen, una película, una persona, cualquier otra cosa que no sea Dios, lo que estamos haciendo no es solamente adorando a esa cosa, sino que estamos haciendo que ese objeto sea foco para demonios. Y eso abre puertas en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestra persona para ser influenciados. No tenemos la necesidad de una imagen, no tenemos la necesidad de venerar un objeto, porque tenemos a un Dios que podemos venerar, adorar libremente. Y tenemos libre acceso al Padre. Sin importar tu condición, el pecado o lo que hayas hecho, no importa tu pasado, Cristo mismo nos proveyó la capacidad de entrar confiados al trono de la gracia por medio de su sacrificio. No tenemos necesidad de eso. Ese es el segundo mandamiento que el Señor le dejó al pueblo. Hoy en día quizás no sea algo tan físico lo que adoremos, pero sí puede ser una idea, algo que te hayan planteado, algo que te hayan vendido, como a lo que tenías que aspirar. Puede ser la visión de alcanzar algo, puede ser el imaginar una vida y el querer alcanzarla. Pero realmente la vida que el mundo te vendió y no la que el Dios de los cielos quiere para ti. Comienza a meditar en cada una de estas cosas, cada uno de estos mandamientos, y empieza a ver tu vida. Verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Era tan sagrado el nombre del Señor y había tanto respeto en los judíos por el nombre del Señor que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Usaban seudónimos, usaban formas incompletas de escribir el nombre de Dios porque era algo sagrado. En tu día a día, ¿para qué utilizas el nombre del Señor? ¿Le das el mismo respeto al nombre de Dios que el respeto que éste se merece? Hay que ser cuidadosos con la forma en la que usamos el nombre del Señor. Su nombre no solo expresa un conjunto de letras, sino que expresa la misma persona de Dios. Cuando tú pronuncias el nombre del Señor, tú estás pronunciando no solamente un par de letras, sino que te estás refiriendo a la persona de Dios, a su persona.
Es por eso que los judíos, al tener esto tan claro desde niños, no utilizaban el nombre de Jehová de manera vana, para referirse a cosas triviales. Y el verso 7 declara una advertencia, un son de juicio, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así es. El nombre del Señor no solamente es un conjunto de palabras, sino que representa a la misma persona del Señor. Así es. Aquellos que mencionan el nombre de Cristo, que oran en su nombre y que toman su nombre como parte de su identidad, pero que deliberadamente y continuamente desobedecen sus órdenes, están también tomando el nombre de Cristo en vano. Guardarás el día de reposo. Verso del 8 al 11. El día de reposo, hay que hacer una salvedad. El día de reposo era una señal de pacto. Todos los pactos tienen una señal. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé era el arco iris. El pacto que Dios hizo con Abraham era la circuncisión. El pacto que Dios hizo con Moisés y con el pueblo de Israel era el guardar el día sábado. El pacto que Dios hizo con nosotros, ¿qué es? El bautismo. Es la señal de pacto. Y eso es tremendo. El día de reposo equivalía a parar todas las labores, pero tenía una finalidad. Ellos reservaban el día sábado, paraban todo lo que hacían y tomaban ese día para meditar, para renovar sus votos, para renovar su compromiso con el Señor. Y era la idea, era un tiempo de recordar nuestros votos con el Señor. Un momento especial, no solamente para meditar en ellos, sino que también anticipaba al futuro. Los hacía pensar en cuál era el futuro del pueblo. Y era también una prueba de fe, porque al no trabajar, se podría entender que están en desventaja en cuanto a prosperar. Es por eso que era una prueba de fe. Paro lo que hago y dedico un tiempo al Señor. Hoy hay un nuevo pacto y hay una pregunta que responder. ¿Es lícito o debería un cristiano guardar el día de reposo? En cierto sentido, no. Escuche lo que voy a decir. En cierto sentido, no. Ningún cristiano está obligado a guardar el día de reposo. Es sabio, es entendido poder tener un tiempo aparte de tranquilidad, de poder meditar en la palabra. De decir, ayer trabajé, mañana también, y hoy día vengo, me detengo, paro, descanso, medito en lo que el Señor quiere, me reúno con los hermanos, etc. Pero en otro sentido, los cristianos deberían guardar el día de reposo todos los días. Porque todos los días necesitamos ser renovados. Todos los días necesitamos recordar que no somos de esta tierra, sino que de la otra. Todos los días nosotros debemos volver a Jesús con nuestras cargas y dejarlas a sus pies. Todos los días debemos tener un día de reposo. Scott Hubbard es editor del Desire and God y declara lo siguiente, algo que quería compartirles el día de hoy. No es así con aquellos que han escuchado y aceptado la invitación de Jesús. Vengan a mí, tomen mi yugo sobre ustedes y hallarán descanso para sus almas. El mundo y el diablo quieren que trabajemos
aun cuando descansamos. Pero Jesús quiere que descansemos aun cuando estamos trabajando. Es aquí, en este descansar y trabajar saturados de Cristo, donde vivimos el día de reposo hoy. No hay un día que no sea de reposo o que no debiese ser de reposo para nosotros. Son todos los días de reposo. Ese era el cuarto mandamiento. Recuerde, los 5 primeros mandamientos definen la relación hombre-Dios o Dios-hombre, y los 5 que veremos después definen la relación hombre-hombre. Verso 11, honra a tu padre y a tu madre. Verso 11. Perdón, creo que es el siguiente. Perfecto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor en toda la Escritura usó diferentes tipos de relaciones para definir su relación con el ser humano. Él definió su relación con la iglesia como la relación entre un esposo y una esposa. Eso lo vemos en Efesios 5, 22 al 32. Y también como la relación entre un padre y un hijo. Éxodo 4, del verso 22 al 23, nos define eso. Así que en ese sentido, el deshonrar a nuestros padres equivale a deshonrar al Señor, porque a estos Dios puso en nuestro hogar la responsabilidad de representarlos a Él. Los padres son representantes de Dios en la familia. Y si bien es cierto, como en mi caso, puede que un padre no haya estado presente, o puede que no sea el ejemplo a seguir, o por mucho que queramos hayan raíces de amargura, no es motivo para deshonrarlo. Simplemente perdonamos, y obviamente si es que esa relación es tóxica, nos alejamos. Pero no es motivo para deshonrar. Hay una responsabilidad tremenda para aquellos que son padres y los que seremos. El rol de representar a Dios en medio de nuestro hogar. Es un rol tremendo. De alguna forma, una persona, un niño, siempre trata de asociar la figura paterna con el rol del padre. Cuando un niño ve que su padre se va de la casa, él cree que Dios también lo va a dejar. Pero en este caso, si tú no tuviste un padre, créeme cuando te digo que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él no es como tu padre, Él no es como tu madre. El salmista dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él no es como un hombre. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir lo que dijo. Verso 13. No matarás. Desde aquí en adelante comienzan los mandamientos que vienen a darle directrices a la relación hombre-hombre. No matarás.
El principio eterno detrás de no matar y por qué era tan relevante para el Señor es que cada ser humano tiene su imagen. Génesis 1:27 dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando se nos habla de semejanza, se nos está diciendo y significa que los dotó de una capacidad espiritual, emocional e intelectual a cada hombre, a cada mujer. Y cuando se nos dice que una persona tiene su imagen, esto se define como que tiene una personalidad y tiene libertad. Entonces, cuando una persona mata a otra, lo que está haciendo es atentar contra la imagen de Dios en esa persona. Esto excluye cuando una persona mata a otra, cuando hay un periodo de guerra, cuando es por defensa personal o cuando es por accidente. La sanción para una persona que mata a otra sin estas tres últimas causas, Dios decía que era la muerte. Era la muerte en el sistema judicial que había instaurado el Señor y era la muerte también delante de Él. Verso 14. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. El adulterio es un pecado que ataca la integridad de la familia. Cuando un hombre o una mujer comete adulterio estando casado, lo que pasa es que primero tú atentas en contra de la visión de Dios en cuanto al diseño de la familia. Y no solo de la familia, sino de la nación. Porque la base de una nación es la familia. Cuando nosotros vemos un montón de normas, de propaganda que promueven la desconstrucción de la familia, estamos viendo no solamente a personas que proclaman eso, sino es un ataque del enemigo a una nación para quitarle lo que Dios dijo que era correcto. Dios dice que aquel que adultera destruye su casa, destruye una relación con aquella persona que se entregó, destruye una relación, promueve la destrucción del desarrollo de sus hijos, destruye la relación de pareja. El adulterio deja profundas marcas en las personas. Deja profundas marcas en aquel que fue víctima del adulterio. Este es un pecado tremendo que afecta a hombres y a mujeres, principalmente a hombres. Y el mensaje para aquellos que a lo mejor pueden considerar el adulterio como una salida o como respuesta a no sentirse amados o queridos en su hogar, es que no destruyas a tu familia, no promuevas la destrucción de los principios. En el nombre del Señor, rebélate contra este sistema que promueve la promiscuidad y busca la lealtad, busca el honor, el honrar a la persona que te acompaña. No destruyas a la persona que amas, ni promuevas la destrucción de tus hijos. Lucha por la integridad en el matrimonio, por tu esposa y por tus hijos. En el nombre del Señor, levántate, en el nombre de Jesús. Toma este principio y adóptalo. No cometas adulterio. Verso 15. No hurtarás. El robo es un pecado contra tu prójimo. Es un pecado contra las personas. Cuando le robas a alguien, estás quitándole la posibilidad de disfrutar aquello que le pertenece. No tienes que robar. No tienes que robar.
Por otro lado, no cumples el mandato de trabajar. Dios nos dio el mandato de trabajar con excelencia. Cuando tú robas reiteradamente o partes haciéndolo, tú comienzas a construir patrones autodestructivos en tu propia vida. Comienzas a construir patrones de pensamiento. Esto es bueno, me sale más fácil así. Así es como se hacen las cosas. Esto lo voy a obtener de esta manera porque es fácil. No, eso te lleva al deterioro moral. Te lleva al deterioro espiritual. Tú no tienes que robar, no tienes la necesidad de hacerlo. Porque, por otro lado, estás proclamando en los lugares celestiales que no crees que Dios te puede proveer y sustentar. E impide la bendición de Dios sobre tu vida. Todo lo contrario. Aquel que trabaja y da, está diciendo en los lugares celestiales que cree que el Señor lo puede bendecir y prosperar de manera sobrenatural. Verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No mentirás, en otras palabras. Pocas cosas son más tóxicas para la iglesia, una relación, el trabajo, como mentir. Una mentira puede destruir a una persona, puede engañarla, puede hacer que cosas se frustren, puede destruir la carrera de una persona. Por otro lado, la mentira es un estandarte del enemigo. Juan, en su epístola, Juan 8:44, declara que el diablo es padre de mentiras. Cuando tú estás mintiendo, tú proclamas quién es tu padre. Pero cuando tú dices la verdad, te arrepientes de seguir ese patrón de mentira tras mentira y comienzas a decir la verdad, tú proclamas en los cielos que es Dios mismo quien es tu Padre, porque Él dijo que Él es la verdad y la vida. Él es verdad, su palabra es verdad. Que tu palabra sea como la palabra de Dios. El último mandamiento eleva el estándar. Ya no solo a algo físico, sino que a algo interno del alma. No codiciarás. Verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa, ni cosa alguna, de tu prójimo. Mirar y desear lo que otro tiene es pecado. Desear lo que otro tiene y envidiarlo es pecado. Y este pecado, que a lo mejor puede ser silencioso, es la antesala de uno mayor. La codicia, la envidia, puede terminar en asesinato. Caín y Abel son el mejor ejemplo. Caín vio cómo el favor de Dios estaba sobre Abel y sintió envidia. Y no teniendo cosa mejor que hacer, no haciendo el bien, fue y mató a Abel. Y la sangre de Abel clamaba al Señor por justicia. El codiciar lo que otro tiene es una puerta para que cosas sucedan, cosas malas. Da puerta a la crítica destructiva, da puerta abierta a robar, a hacer cosas que son terribles. Pero aún más, te intoxica, es como un veneno. Tú no tienes la necesidad de codiciar lo que otro tiene. Tú no tienes la necesidad de hablar
destructivamente de otro, hablar a la espalda de otro. Tú no tienes necesidad de eso, porque Dios, que es grande, que es abundante, te puede dar a ti lo mismo que le da a otro. No te llenes de codicia. El mirar la mujer de tu prójimo y desearla como si queriendo que ella fuese tuya, no. Dios es poderoso para darte a ti lo que tú necesitas. Estas son las directrices que Dios quería que siguieran para que fuese considerado una nación santa. Y díganme, ¿no creen bueno, no es agradable encontrarse personas con estos valores que se rijan por estos mandamientos? Personas que no te van a codiciar, que no te van a robar, que tú puedes invitarlos a casa y sabes que no van a hablar mentiras de ti, que no van a codiciar lo que tú tienes, el auto, la casa, la familia que tú has armado. Dime si no es valioso encontrar personas sinceras y que se rijan bajo los mandamientos de Dios. Eso es algo extraordinario. Por eso yo te invito a tomar estos mandamientos y que sean tuyos. Te invito a ser esa persona que sigue estos mandamientos y que dirige su vida en consecuencia a ellos. Sea una persona extraordinaria, una persona que viva bajo los principios de Dios. Te invito a hacerlo. Yo sé que todos nosotros hemos pecado. Tú has pecado, yo he pecado. Ninguno de los que estamos aquí merece ser salvo por sus propios medios. Hemos todos sido destituidos de la gloria de Dios. Es lo que Romanos 3:23 declara. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ni siquiera el pueblo judío podía ser salvo por las buenas obras y principios que seguían. Aún ellos tenían que tomar animales, llevarlos al sacrificio. Y esto era algo tremendo. Ese animal sin culpa era tomado, llevado a sacrificar, y cuando moría ese animal, moría en representación de aquellos que habían pecado. Era la sangre de un sustituto la que corría al momento de ser sacrificado. Los pecados de las personas que llevaban al animal para ser sacrificado eran los que eran imputados a este animal. Por consecuencia, su sacrificio pagaba el precio de su pecado. Pero solamente lo hacía una vez y era esa ocasión. Porque al año siguiente tenían que volver a traer los animales. Al pecado siguiente tenían para hacerle... Al año siguiente tenían que volver a traer los animales para ser limpiados de todo pecado. Tenían que volver a sacrificar un animal. De cierta forma, todos hemos sido deudores y algunos son deudores todavía. Ninguno es salvo por sus propias obras. Todos hemos tenido la necesidad y tenemos la necesidad constantemente de que ese sacrificio sea renovado, de que ese sacrificio por nuestros pecados siga aún vigente en nuestras vidas. Aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador tienen hoy la necesidad de hacerlo. Necesitan un sacrificio que cubra sus pecados. Ahora, cuando tú por fe crees que ese sacrificio en la cruz fue por ti, fue por tu pecado, en representación de el juicio que debía llegarte a ti, lo sufrió Cristo. Cuando tú crees eso,
que Jesucristo murió por ti, por tus pecados. La salvación llega a tu vida. Cuando tú crees en este sacrificio de Cristo en la cruz, tus pecados le son imputados a Cristo. Y el precio del pecado, que es la muerte, ya no es sobre tu cabeza, sino que es sobre el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús ha sido por ti. Romanos 6:23 declara lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquellos que han recibido al Señor como su Dios, su Salvador, reciben la justificación de sus pecados. En Cristo Jesús hay salvación y libertad del pecado. Por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la gracia del Señor. Fueron todos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, automáticamente recibes salvación y perdón por tus pecados. Padre, muchas gracias, Señor, por este día.